Parte 2, capítulo 12, Apocalipsis. Versículo 6, hermanos. La mujer es resguardada. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después de decirnos que el Hijo ha sido llevado junto a Dios, es decir, Cristo ascendido y glorificado junto al Padre, Juan nos vuelve a hablar de la mujer, Israel. Se produce un salto en el tiempo de aproximadamente 2000 años, el tiempo de las cosas que son, es decir, la era de la Iglesia. Este salto en el tiempo también lo podemos ver en Daniel capítulo 9, versos 26 y 27. ¿Por qué? Porque como ya vimos anteriormente, el tiempo de Dios se interrumpió para Israel, como Israel, justo cuando Jesús lo anunció antes de ir a la cruz. Vean Mateo capítulo 23, versos 37 al 39. No obstante, todavía quedaba una semana de años para cumplirse de las 70 determinadas sobre Israel. Daniel 9, versos 27 al 27. De esta semana de años, o Shavuá, de 7 años cada semana, en su segunda mitad, 3 años y medio, o 1260 días, el Israel de Dios, la mujer, será protegido soberanamente en el desierto. Tiene que huir al desierto para esconderse en un lugar preparado por Dios mismo. El tiempo de su huida y protección es de 1260 días, es decir, 3 años y medio, justo el tiempo que durará la gran tribulación con el anticristo sobre la tierra. ¿Toda la nación de Israel en pleno huirá al desierto? No, solo el remanente salvo, posiblemente tan solo una tercera parte de toda la nación de Israel, como lo enseña Zacarías 13, versos 8 y 9. No todos los que se dicen judíos lo son verdaderamente. Así que entendemos que el Israel de Dios, la hija de Sión, representado por esa mujer vestida del sol, será guardado y protegido por Dios mismo en un lugar singular. Será tiempo de angustia para Jacob, pero al final será librado. Jeremías 37 al 10. ¿Dónde está ese desierto o dónde en el desierto? Bueno, el remanente de Israel tendrá que huir al desierto para ser guardado allí por 1260 días, en un lugar previamente preparado por Dios. Parece que Isaías da una pista al respecto. En Isaías 16, del 1 al 5, dice: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Selá del desierto al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Selá es la antigua Petra, ciudad antigua enclavada en un lugar inaccesible en el desierto, en la actual Jordania. Sabemos que el anticristo no podrá entrar en esas tierras de Moab, pues leemos en Daniel 11:41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Mon. En aquellos momentos los judíos, hermanos, temerosos de Dios, huirán para salvar sus vidas. Mateo 24:16. En el tiempo preciso, ese santo remanente sabrá dónde deberá ir. Se prevén muchas manifestaciones del poder de Dios para aquel tiempo. Versículos 7 al 12. Miguel contra el dragón. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Podemos imaginar esa batalla que dice ser grande. No será cualquier cosa, sino una verdadera guerra al máximo nivel angélico.
El campo de batalla no será la tierra, sino el cielo. Ese cielo nunca podrá ser el cielo donde está Dios, sino el primer y el segundo cielo, es decir, la atmósfera de la tierra y el sistema solar. El tercer cielo, que es el de Dios, Satanás y sus demonios ya hace mucho que fueron expulsados. Esa batalla ya fue predicha por el arcángel Gabriel, el cual instruyó a Daniel al respecto. En Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Justamente, la palabra nos enseña aquí de esa batalla acerca de la cual nos habla Juan. El contexto es el de librar al pueblo de Dios, que como vemos es Israel, representado por la mujer revestida del sol, según la señal que Juan vio. Démonos cuenta de que se nos dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, que lo que va a ocurrir en la magnitud y proporción nunca ha ocurrido desde que el hombre está en la tierra. Ese tiempo la Biblia lo llama la angustia de Jacob, y el propio Jesús habló de ello en Mateo capítulo 24, versos 20 al 22. Miguel significa ¿quién hay como Dios? Es un nombre que expresa alabanza y exaltación a Dios. Ese es el nombre que lleva uno de los supremos arcángeles de Dios, uno de los principales príncipes, Daniel 10:13. Es el protector de Israel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Israel, Daniel 12:1. Le dijo Gabriel a Daniel, según la tradición hebraica, es el comandante supremo de todas las huestes guerreras de Dios, estando él directamente bajo el mando de Jesucristo. El dragón, evidentemente se trata del mismo gran dragón escarlata mencionado más arriba, el propio Satanás, cabeza de toda la oposición a la voluntad de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La ofensiva parte de Miguel, y esto lo podemos también ver en Daniel 12:1, hace ya mucho tiempo que el arcángel o el ángel príncipe Miguel está esperando la orden directa de Dios para arremeter contra el diablo y sus demonios. La ofensiva parte de Miguel porque parte primeramente de Dios. Miguel no moverá un dedo sin que Dios se lo diga. Ante la ofensiva de Miguel y sus huestes de ángeles guerreros, los mismos que nos protegen, que no vemos, pero que están ahí, el diablo representado por la figura del dragón, contraataca con sus ángeles caídos, los que en un día estuvieron compartiendo con los ángeles, que permanecieron fieles a Dios, las glorias y excelencias del cielo, hasta que fueron expulsados al hallárseles infieles. Luchaban. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Este pasaje nos da a entender que la lucha es reñida. No podemos ni imaginar cómo será, y es una lucha. Sabemos acerca de la lucha entre hombres, los cuales mueren cuando son heridos de muerte. Los ángeles, tanto buenos como malos, son espíritu, no pueden morir. No obstante, los demonios ángeles caídos experimentan tormento y sufrimiento sin llegar a morir. Algo parecido ocurre con los espíritus y almas de los hombres que mueren sin Cristo y van al infierno. Allí son conscientes de todas las cosas, sufren los tormentos preparados para ellos, pero ni mueren ni pueden morir. Por ello, es sintomático cuando hay personas que se quitan la vida pensando que así dejarán de sufrir. Una vez mueren, no solo dejan de sufrir, sino que sufren infinitamente más y no pueden morir o desaparecer como quisieran. Y eso por toda la eternidad. Si hay alguien leyendo este pasaje, hermanos, y por algún motivo le ha pasado por la mente la idea del suicidio, le digo en el nombre del Señor, quíteselo de la cabeza. La muerte del cuerpo no afecta al alma y al espíritu, que es la esencia del ser humano. Una vez morimos, somos aún más conscientes de todas las cosas y ya no se puede volver atrás. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La palabra cielo en griego es ouranos, y tiene el mismo sentido que en español, cielo, es decir, que tanto podemos pensar en el cielo atmosférico como en el cosmos del espacio exterior, donde están los planetas y las galaxias, o en el cielo de Dios. En este caso, y por deducción lógica, ya que Satanás y sus demonios no habitan en el cielo de Dios, son entonces echados del cosmos, del sistema solar y de la atmósfera de la Tierra, donde luego la Escritura nos dirá. Los demonios están donde Dios tiene su interés, excepto en el cielo. ¿Dónde está el interés de Dios? Evidentemente en la Tierra, porque en ella habitan los hombres. En el resto de las galaxias y demás sistemas solares, los cuales son también creación de Dios, los demonios no habitan como en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque ellos están donde están los hombres, con el objetivo de destruir lo que Dios más ama y por lo cual envió a su Hijo, la humanidad. Versículo 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En ese momento se cumplirá del todo lo profetizado en Isaías 14, versículo 12. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra tú, que debilitabas a las naciones. Satanás fue echado ya hace muchos siglos del cielo de Dios. En ese momento será echado fuera del cielo físico. El destino momentáneo de Satanás y sus demonios es en ese momento la tierra. Ahora bien, meditemos en esto. Si ahora existe el mal a causa de los demonios que polulan por doquier, que viven en las vidas de los hombres y que hacen estragos, ¿qué ocurrirá cuando todos estén sobre este planeta? Además, habrán sido soltados los que están encerrados en el abismo, como vimos en Apocalipsis capítulo 9, versos 2 y 3. Cuando absolutamente todos los demonios estén ordenadamente sueltos por este planeta, el caos a todos los niveles será la norma. Es evidente que la Iglesia de Jesucristo como tal no estará en ese tiempo sobre la tierra, por dos razones. Veamos las dos. 1. Mientras esté la Iglesia sobre la tierra, la suelta de demonios no se puede producir. La Iglesia, por el poder del Espíritu Santo, impide que esto pase, según Tesalonicenses 2, 6 y 7. 2. La Iglesia de Jesucristo no estará sobre la tierra, justamente porque eso va a pasar. Todos los demonios estarán en la tierra. Si fuera de otro modo, se produciría una imposible contradicción con la palabra de Dios, expresada por el propio Jesucristo cuando dijo: las puertas del Hades, es decir, la fuerza del mal, no prevalecerán contra la Iglesia. Mateo 16, 18. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta expulsión del maligno de lugares concretos a la tierra no solo tiene una importancia de orden logístico, sino que la tiene de orden espiritual, hermanos. En ese momento la oposición real del maligno contra la voluntad de Dios se acaba. Nótese que decimos la voluntad de Dios y no contra Dios, ya que Dios no tiene oponentes que le hagan sombra. Amén. Ese acusador es el mismo diablo, el cual tiene como ocupación el acusar ante Dios a los hijos de Dios. Tenemos un ejemplo claro en la historia de Job, ¿verdad? Curiosamente, ese acceso que el diablo tenía a la presencia de Dios a modo de audiencia que se le concedía y que todavía se le concede, dejará de ser cuando Miguel con sus huestes intervengan. Esto no significa que el diablo y sus demonios estén en el cielo. No hay ni un solo demonio en el cielo. Significa solamente que tiene acceso a la presencia de Dios para acusarnos de día y de noche. Gracias sean dadas a Dios que un día eso terminará para siempre. Y oí, verso 10, una gran voz en el cielo que decía: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Muy interesante este pasaje, prestemos atención. Es evidente por el contexto que esa voz que oía Juan era la voz de algún emisario de parte de la iglesia ascendida y glorificada, el cual se identifica con los acusados por el diablo, a los cuales llama hermanos. Nunca un ángel será un hermano, ya que es otra creación. Necesariamente deberá tratarse de un ser humano salvo. Gloria a Dios. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La voz que procedía del cielo se sigue refiriendo a aquellos consiervos que no están en el cielo todavía, sino que son los que se van convirtiendo en la gran tribulación, siendo perseguidos, martirizados y muertos. Han vencido al diablo porque son más que vencedores, y todo a través de la sangre del Cordero, ya que la sangre de Cristo es el derecho legal nuestro para vencer y declarar victoria frente a nuestro oponente Satanás, y vencer por la palabra de su testimonio. Los judíos y los gentiles que se convierten en ese tiempo dan testimonio de su fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que vence al mundo y al diablo, que es el príncipe de este mundo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tal será el punto de su obra testimonial, que olvidarán que sus vidas, en cuanto a lo natural, correrán peligro. No les importará esto último, porque en ese momento habrán encontrado la verdad, habrán encontrado a Jesús. Hoy en día, si bien es cierto que en varias partes del mundo los creyentes verdaderos tienen sus vidas pendientes de un hilo, no es así con todos en todas partes del globo. No obstante, los creyentes del tiempo de la gran tribulación sí deberán no solo estar dispuestos a morir, sino que una inmensa mayoría de ellos de hecho morirán. Así pues, solo se puede cumplir a cabalidad ese versículo entre los creyentes de la gran tribulación.
Eso nos lleva de nuevo a la conclusión de que son ellos los que no serán acusados por el diablo, tal y como dirá a gran voz uno de los previamente arrebatados al cielo, en el verso 10. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La gran voz sigue hablando con gran ánimo. Los cielos han de alegrarse por al menos dos motivos. Los cielos han sido limpiados de demonios, así que todo ser celestial de Dios tiene libre acceso a cualquier lugar de esa índole. Y dos, los cielos y los que moran en ellos, y ahora concretamente el cielo de Dios, ha de alegrarse porque está recibiendo gran cantidad y calidad de santos, los que menosprecian sus vidas hasta la muerte. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. No obstante, hay una contrapartida a esa alegría. Hay una, llamémosle, malaventuranza, como la llama este comentarista La Cueva, la de los moradores de la tierra y el mar. Estos son los que tienen su mirada en las cosas de este mundo, a modo de la mujer de Lot, Génesis 19:26. Son todas las personas que rechazan al santo. Estos no pueden alegrarse por al menos también dos motivos. Uno, no tienen la vida, han rechazado la vida. Y dos, el diablo, el que es homicida desde el principio, echado de los cielos, está junto con todos sus demonios en plena ira efervescente, y esta vez la va a descargar del todo contra los hombres sin Dios. Fin de la cita. Ese ay, hermanos, es no solo una exclamación al ver el horror que se avecina, sino una advertencia a todos los hombres. El diablo tiene un acicate, sabe que ya le queda muy poco tiempo de ser el príncipe de este mundo. En este punto ya ha entendido que la proclamación de que el reino de este mundo ha venido a ser del Señor Jesucristo, Apocalipsis 11:15, es una realidad que no puede ni negar ni ocultar. Versículos 13 al 17, el afán destructor del diablo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Una vez en tierra, despojado de todo poder desde las alturas, el diablo solo buscará el destruir, y ya con toda la hazaña y el descaro, primeramente enfocará su odio en la mujer, es decir, en el Israel tratado por Dios. Justamente el odio que Satanás tiene contra Israel es por el hecho de que de ese pueblo nació el Mesías. Satanás odia a Jesús. 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Milagrosamente, los judíos convertidos a Cristo y otros en proceso de convertirse, pondrán sus vidas a salvo en un lugar determinado preparado por Dios. La Biblia hace mención de las alas en Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11, Salmo 103, verso 5, Isaías 40:31. Las alas pues significan protección de parte de Dios. Por otra parte, ¿sería que Juan estaba viendo a los judíos montándose en aviones que les llevaban a algún lugar seguro? No lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, sea como fuere, el Israel de Dios será soberanamente protegido en ese tiempo y lugar, para que volase de delante de la serpiente. Literalmente del griego se traduce para que volase lejos del rostro de la serpiente. Se entiende así mejor en el sentido de que los judíos rápidamente irán volando, escaparán y se escaparán de la misma presencia de la serpiente. El pueblo de Dios entonces, el judío, vuela y lo hace por delante de la serpiente. Qué interesante todo esto, amados hermanos. Versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En este punto, el diablo, representado por la serpiente, estalla en violencia, ya que no ve prosperada su voluntad a través de la política a fin de destruir al pueblo de Dios, el judío. Recordemos que todo este capítulo está precedido por una extensa simbología, pues, por no ser ahora menos, la Escritura nos habla de que la serpiente, el diablo, arroja contra la mujer, Israel, agua como un río. Leemos, por ejemplo, en Jeremías 46:7, ¿quién es este que sube como un río y cuyas aguas se mueven como los ríos? Aquí compara Jeremías al enemigo de Israel como un río. Pero más clara es la siguiente escritura, que además nos habla, hermanos, justamente acerca de lo que estamos viendo. Esto es Isaías 59:19 y 20, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá
el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ese río será el ejército de la bestia anticristo, enviado por Satanás contra el reino de Dios. Ya la Escritura nos adelanta lo que ocurrirá. El Espíritu de Dios se levantará contra él. Curiosamente también la Escritura nos aclara que seguidamente vendrá, es decir, volverá Cristo a Sión, es decir, a Israel, claramente declarando la venida en gloria del Mesías. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muchos comentaristas, hermanos, y yo incluido entre ellos, creemos que aquí sí será del todo manifiesta la soberanía de Dios en un acto suyo. Creo que literalmente la tierra se abrirá y tragará ese ejército espectacular lanzado contra los judíos, escondidos en sus aposentos en el desierto. En aquel tiempo ese río de Faraón lo tragó el mar, y ahora el río del anticristo lo tragará la tierra. Exactamente como sucederá, no es posible decirlo ahora. Es probable que la tierra simplemente se abra y trague a los perseguidores, igual que sucedió con Coré, Datán y Abidam en Números 16. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Impotente por no poder dañar a Israel, hermanos, el diablo, a través de su anticristo, irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia o simiente de Israel. La pregunta es obvia. ¿Quién es la descendencia de Israel? Evidentemente todos los creyentes de origen gentil. Habrá todavía sobre la tierra en aquellos días gentes de origen no judío que fueron convertidos a Cristo durante el tiempo de la tribulación, es decir, el tiempo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Contra estos irá el anticristo y serán mártires, los cuales serán decapitados. Lo veremos capítulo 20, verso 4. Verso 18. Y se paró sobre la arena del mar. Los manuscritos más fidedignos terminan este capítulo con la primera frase del capítulo siguiente, pero eso sí, refiriéndose no a Juan, sino al dragón. Esto tiene toda la lógica dentro del contexto del libro. Juan no va de un lugar a otro, entiéndase en cuerpo, sino que está en el espíritu viendo las cosas en visión. Así pues, el dragón, esto es el diablo, se pone en pie en la arena del mar. ¿Por qué? Antes de responder a esta pregunta, entendemos que el diablo lo compara la palabra con el monstruo Leviatán, monstruoso reptil que vive en el mar, Isaías 27:1 o Salmo 74:14. El dragón está en la arena del mar en posición erguida, es decir, humana, por lo tanto, pensante, porque está a punto de realizar un acto malvado. Llamar al mar o al que está en el mar de las naciones, a la bestia o anticristo. Este es el tema del comentario del próximo capítulo. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.